Mucho en fisipato, ya no hablar nada, porque una vez compleja la fisipatología es entenderlo, y es que, tampoco es que lo vayan a ir con tanta frecuencia, porque más lo vamos a manejar en muro o en nefra, no tienen que enviar por allá, ¿ya? Entonces la litiasis renal, ya sabemos que es una patología sí relativamente frecuente, causa infecciones urinarias, y se define como la presencia de cálculos en cualquier trayecto o cualquier parte de la vía urinaria, ¿no? Desde la pelvis hasta los cálices, ¿ya? Incluso puede haber en la vejiga, ¿no? Está localizada. Más frecuente un poquito en varones, en climas donde hace más calor, porque la gente se deshidrata y eso favorece la formación de cálculos. Y también ha aumentado en los últimos años porque hay más obesidad. Entonces, por todo lado es malo ser obeso, ¿no? Bueno, factores de riesgo, la edad promedio es 30 a 50 años, aunque últimamente estamos viendo un poco más jóvenes, incluso hay en niños, pero la edad frecuente es esta, ¿no? Más frecuente en varones, en regiones cálidas como hemos dicho. El alto consumo de proteínas y sal y baja en líquidos también favorece. De hecho, es el principal factor dietético y lo que tienes que preguntar a tu paciente, ¿no? Si consume agua, si consume sal, y de hecho es lo que tienes que decirle que cambie, ¿no? Consuma menos carne roja, menos sal y más agua. También el estilo de vida es importante, ¿no? Se asocia más a obesidad, síndrome metabólico. Algunos fármacos, por ejemplo, los que se usan para el VIH, como indinavir, atazanavir, también tiene posibilidad de generar litiasis porque hay precipitación a nivel renal, ¿no? Los túbulos. Bueno, factores de riesgo de alto riesgo de formación de litiasis. Por ejemplo, si eres un monorreno, tienes más posibilidades, sobre todo si no te hidratas, vives en regiones cálidas. Si tienes familiares que te forman cálculos, tú vas a tener cálculos. ¿Qué enfermedades también te dan predisposición? Trastornos como hiperparatiroidismo, la poliquistosis renal, la vejiga neurogénica, la hiperoxaluria primaria también. ¿Ya? Hay causas genéticas, ahí está la hiperoxaluria, por ejemplo. Hay fármacos que lo producen, por ejemplo, acetazolamida, topiramato, frecuentes, y los de VIH. Hay también algunas alteraciones anatómicas como estenosis piloureteral, estrechez ureteral, reflujo vesiculoreteral, riñón en herradura, la TBC renal, también no sé dónde está ahí, entonces la TBC renal también te favorece formación de cálculos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuáles son los más frecuentes? Los de calcio, no se olviden. Y hay dos tipos de calcio, hay los de oxalato de calcio, que son los más frecuentes todavía dentro de los cálcicos, y los de fosfato de calcio. ¿Ya? Y entonces hay algunos factores de riesgo que van a predisponer a que formes cálculos de calcio. Por ejemplo, ¿cuáles? Que tengas volumen urinario bajo. O sea, no tomes agua, no orinas, te va a dar probablemente un cálculo de calcio. O que botes mucho calcio por la orina. Entonces, si no tomas agua, botas mucho calcio, sea una hipercalciuria, que de hecho la hipercalciuria es la causa más frecuente desde el punto de vista metabólico, entonces ya vas a tener cálculos. Otro factor es la hipocitraturia, o sea, no eliminas citrato por la orina, por lo tanto tienes más posibilidades de hacer un cálculo y sobre todo de oxalato de calcio. No tienes hiperoxaluria o tienes hiperuricosuria. Dentro del estudio metabólico, las causas más frecuentes van a ser siempre hipercalciuria de la cabeza, en primer lugar, segundo lugar, hiperuricosuria y luego hipocitraturia. Entonces, hipo. ¿Ya? Hipercalciuria, hiperuricosuria, o sea, ácido úrico, hipocitraturia. ¿Ya? Hipocitraturia. ¿Ya? Bueno, luego de los de calcio tenemos los más comunes, los de ácido úrico. Entonces ahí también hay unos factores de riesgo, igual orines poco, que tengas ácido úrico alto en orina, obviamente, o en sangre, y que tengas pH urinario disminuido. De hecho, tú como distingues entre un cálculo de ácido úrico y uno de calcio, o al menos de fosfato de calcio, con el pH urinario. Por ejemplo, está pH urinario menos de 5.5, o sea, orina ácida, piensa en ácido úrico, piensa en cálculo de ácido úrico. ¿Ya? Y si tiene más bien alcalino, piensa en fosfato, en calcio, ¿no? Fosfato de calcio. Muy bien.
Ya, otros más raros son los de estruvita y los de cistina. No vemos casi siempre, muy raramente verlos, pero sí que tenemos en cuenta a veces porque tienen, como dice por acá, alto riesgo de enfermedad renal crónica, ¿no? Justo los de cistina, los de estruvita y ¿cuáles más? Los coraliformes. Coraliforme casi siempre va a llegar a diálisis, ¿ya? ¿Cuál más? También los de hiperoxaluria. ¿Listo? Y sobre todo los de hiperoxaluria son los que tienen muy alto riesgo, casi siempre llegan a diálisis. Y los que tienen poliquistosis renal que hacen cálculos también van a llegar a diálisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que pedir al paciente para hacer el estudio? O sea, una vez que ustedes se encuentran un paciente con cálculo, ya hemos dicho, las tres razones más frecuentes van a ser: uno, dietético. Poca agua, mucha sal, mucha carne roja. Segundo factor, metabólico. Hipercalciuria, hiperuricosúria, hipocitraturia. Tercer factor genético, ahí sí ya no puede hacer nada. Pero la dieta sí puedes corregirla. El trastorno metabólico puedes corregirlo, ¿no? Hay fármacos para eso. ¿Ya? Pero entonces tú tienes que pedir tus estudios para verificar cuál es, ¿no? Obviamente tienes que pedir la creatinina para ver la función renal, porque con el cálculo te puede dar insuficiencia renal, ¿no? Tienes que pedir calcio, porque de repente está poniendo mucho calcio en orina, entonces tiene hipocalcemia. Tienes que pedir fósforo, porque el calcio y el fósforo están relacionados en el metabolismo del riñón. Para tu hormona, porque el hiperparatiroidismo también te produce cálculos, ¿ya? Sodio y potasio como parte de las infecciones, sobre todo para ver la parte de la dilatación. El ácido úrico también, porque puede estar elevado en sangre y eso está generando que haya una hiperuricosuria. También el bicarbonato, ¿no? Como parte también de la función renal. Y con el 24 horas tienes que pedir creatinina, obviamente, tienes que pedir calcio, porque la causa más frecuente nos hemos dicho cuál es. Metabólicamente hablando, hipercalciuria, ¿ya? Tienes que pedir fósforo, porque a veces también hay hiperfosfaturia, da litiasis. Tienes que pedir ácido úrico, porque también la segunda causa es hiperuricosuria, ¿no? Tienes que pedir citrato, porque la otra causa es hipocitraturia. Tienes que pedir oxalato, porque hay hiperoxaluria, ¿ya? Y sodio y potasio también en orina. ¿Listo? Entonces no se olviden, eso se empieza a pedir a todos los pacientes que tengan alguna, un cálculo. ¿Ya? Ahora, otra cosa común que vemos como error es lo que a veces ponen en las ecografías, a veces lo hacen generales, ponen anemia renal. Bueno, la anemia renal no es un cálculo en realidad, ¿ya? Ya pues está precipitando, no has tomado agua y el momento que te han hecho la ecografía, ha salido por anemia, ¿no? O a veces inventan, ¿no? O sea, ponen cálculo y tú miras la ecografía, la imagen y un cálculo. O sea, tengan mucho cuidado al interpretar las ecografías que hacen, sobre todo no radiólogos, ¿ya? Y ustedes se tienen que caer en eso, ¿no? Bueno, acá hay unas buenas imágenes. De hecho, el medio más fácil, económico, rápido para diagnosticarlo es la ecografía, pero no es el mejor. El mejor siempre va a ser la tomografía. ¿Listo? Una tomografía abdominal o uroten sin contraste es suficiente. Y como ven por acá, acá se ve el cálculo. Esto es cosa de como es denso, ¿no? Hiperdenso. Y eso es el cálculo. ¿Ya? Acá también se ve, ¿no? Algo hipericogénico, una manchita en el riñón, un parénquima. También se ve. Algunas veces la radiografía puede ayudarnos. Por ejemplo, aquí, bueno, estos son coraliformes. Acá obviamente vas a verlo, ¿no? Los dos son cálcicos, sí puedes verlos en la radiografía, pero si no, no vas a ver. Mira, acá hay otro chiquitito, por acá, ¿no? Las demás son coraliformes. Y la tomografía y la ecografía también te va a servir para ver las complicaciones. O sea, si tiene hidronefrosis, si de repente es un riñón chiquito, etc. Bueno, estos artículos también salieron este año, ¿no? Están súper actualizadas. Bueno, al menos creo que las de porque justo el día, nosotros empezamos clases empezamos el 10, ¿no? ¿Sí? Y salió el mismo día a las 10 de la mañana de este artículo. Ahí lo pusimos. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu paciente? Obviamente, hemos dicho corregir los factores dietéticos, ¿no? O sea, que tome más agua, que consuma poca sal, sodio menos 2-3 gramos. El calcio, siempre ha habido mucha discrepancia con el calcio, ¿eh? Si tienen hipercalciuria, muchos decían que nucleares tienen que ir calcio, pero eso no es cierto. Hay que dar una dieta normal en calcio, no es necesario restringir. ¿Listo? Lo que tienes que restringir es la proteína animal, ¿no? La carne roja. ¿Ya? Frutas y vegetales normal,
¿Listo? Y tienes que quitar pues algunas cosas que tengan oxalato, ¿no? Chocolate, té, espinacas, algunas otras cosas más, ¿no? Y obviamente estas medidas generan cierto impacto en el calcio urinario, por ejemplo, o en el oxalato, entre otros factores, ¿no? Bueno, eso sí es importante que lo recuerden. También es ese mismo artículo. Por ejemplo, si tienes hipercalciuria, el tratamiento va a ser hidroclorotiazida, va a ser una tiazida, ¿ya? O también puede ser protalidona, que igual es una tiazida, ¿no? Pero la primera indicación siempre es hidroclorotiazida, 12.5 miligramos diario. Si tienes hipocitraturia o pH urinario bajo, ¿qué tienes que darle? Citrato de potasio, ¿ya? Por eso es importante el examen de orina, ¿no? Para verificar cómo está el pH, ¿no? Si tienes hiperuricosuria, tienes que darle alepurinol, le puedes dar febuxostat, creo que no hay en el país, siempre damos alepurinol. Si tienes hiperoxaluria, carbonato de calcio. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, la litotripsis para destrucción del... Ya les dije. Ya, en realidad, bueno, el manejo quirúrgico, el manejo es inicialmente médico, pero también manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico básicamente se da cuando el cálculo mide más de 10 milímetros. Ya hay varias formas. Hay la litotripsis extracorpórea, que son ondas de choque. Es una máquina que genera ondas y lo destruye el cálculo en pedacitos, pero obviamente son varias sesiones. Ya no se recomienda mucho, casi ya no la usan. Lo que están usando ahora es la endoscopía, ¿no? Entra por la vía urinaria y con un láser rompen el cálculo en pedacitos y lo sacan, ¿no? O la cirugía abierta, que tampoco ya no se usa mucho. Lo más moderno ahorita es el láser, ¿no? Pero por ejemplo, un cálculo coraliforme no vas a poder hacer nada, un tratamiento, sacar el riñón y es que ya fue el riñón, por el riesgo de infecciones básicamente. Ya, entonces, si mide entre 7 y 10 milímetros, todavía puede salir con manejo médico. Pero el citrato de potasio también, aparte de corregir la hipocitraturia, ayuda a expulsar el cálculo y a sacarlo en pedacitos. Puedes usar también citrato de potasio. Si tiene menos de 7 milímetros, sí tiene mucha posibilidad de que salga con citrato de potasio y las otras medidas. ¿Ya? Pero a partir de 10 milímetros ya falla por gusto, estás intentando. O sea, obviamente tienes que buscar el trastorno metabólico y tratarlo, porque si no va a formar nuevamente cálculos cuando tú lo saques. ¿Ya? Entonces siempre hay que estudiar la parte metabólica. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya para terminar, ustedes que son expertos en TBC, NASA KP20, en neumología, vamos a hablar de tuberculosis. Muy brevemente, porque ya lo he tocado ahí. Hay una clase entera de tuberculosis, así que a la que me explayo. Bien, obviamente nuestro país es un país tuberculoso, tenemos que conocerlo. Es común en pacientes diabéticos que por lo tanto tienen enfermedad renal crónica y también en los enfermos renales crónicos, por ejemplo en trasplantados, en hemodiálisis, en pacientes con síndrome nefrótico, es muy frecuente, en peritoneal. Y en los pacientes que inician hemodiálisis durante el primer año tienen una alta posibilidad de infectarse. Si tú inicias hemodiálisis hoy, hasta el primer año tienes una alta posibilidad de tener tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. ¿Ya? Y esto se debe porque a que la ERC te da pues inmunodeficiencia, ¿no? Ya hemos visto algunas en medicina 1. La TBC renal o en general la urogenital es la más frecuente, según la literatura, en la parte extrapulmonar, aunque en el país es la pleural. Pero en el mundo es la renal, ¿no? O la urogenital. Luego del riñón está próstata, uretra, vejiga, epidídimo, testículo, y incluso en la mujer también puede ocasionar daño en las trompas de falopio y generarle infertilidad. ¿Ya? El problema para el diagnóstico y que hace que se retrase tantos años es que es asintomático. ¿Listo? Entonces hay pacientes que pueden infectarse con una tuberculosis y de repente 50 años después recién desarrollar insuficiencia renal y darse uno cuenta. Por ahí tiene una frecuencia un poquito más en mujeres que en hombres y también 30-50 años de edad promedio en que podemos diagnosticarla. Listo, estos son algunos estudios peruanos sobre la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Y por ejemplo, en el Hospital Bay se encontraron que la pleural fue la segunda
causa más frecuente, luego la enteroperitoneal, ahí no figuraba la renal, ¿no? En el caso de este estudio de la fuerza aérea, las causas más frecuentes fueron pulmonares, seguidas de las extrapulmonares, y dentro de las extrapulmonares estaba la pleural, luego la ganglionar, luego la enteroperitoneal y recién la genitourinaria, ¿ya? Y en este otro estudio un poco más reciente, 2008, ahí sí estaba renales en segundo lugar con un 7%. Entonces va a variar un poquito, al menos en nuestro país, dependiendo también del lugar donde se ha hecho el estudio, pero como ven, sí es una causa más o menos frecuente de tuberculosis. Bueno, fisiopatológicamente no vamos a hablar tampoco mucho, pero tiene que haber una infección, casi siempre pulmonar, es decir, el BK va a empezar a través del pulmón, va a desarrollar ahí la infección tuberculosa, y luego se va a diseminar vía hematógena principalmente y a veces vía linfática, llega hasta el riñón, precisamente el glomérulo, a través de la sangre, y en el glomérulo, en los capilares periglomerulares, se va a formar un gránulo. Entonces este va a estar muchos años allí hasta que se haga una reactivación secundaria, y cuando suceda esto va a viajar a través del túbulo renal y va a generar destrucción del túbulo renal, va a generar ulceración y con ello la baciluria. Entonces ahí es recién donde podemos detectarlo en el examen de BK en orina. Por eso es que es un poco complicado encontrar BKs positivos en orina. Casi muy rara vez encontramos, y casi siempre tenemos que pedir 5 o 6 BKs para poder recién encontrarlo, ¿no? Como en pulmón, que es más fácil, ¿no? Y entonces fisiopatológicamente lo que se va a formar son granulomas, y va a haber una ruptura del túbulo proximal o del túbulo, bueno, el asa de Henle, con ello diseminación túbulo intersticial. Por eso es que la tuberculosis renal es túbulo intersticial en su mayoría de veces, y el paciente con tuberculosis sigue orinando, no tiene edema, sigue orinando, y es una insuficiencia renal muy lentamente progresiva. Bueno, puede afectar en realidad a cualquier área del sistema genitourinario. Por ejemplo, si es que afecta al riñón, puede dar fibrosis, y eso genera estenosis y uropatía obstructiva. Puede dar también un acúmulo de calcio y fósforo, que es lo que conocemos como riñón mástico, o sea, yo creo que la imagen más ratito. Nosotros le pongo la imagen, ¿no? E incluso es importante saber de que un riñón trasplantado también transmite la enfermedad. Por eso, cuando vamos a trasplantar a un paciente, antes de trasplantar, le dimos interferón, Gene Expert, BKs, ¿no? Todo lo de tuberculosis, porque si tú tienes tuberculosis y donas, le vas a contagiar el receptor. ¿Ya? ¿Qué más? Puede afectar el uréter, puede dilatarlo con hidronefrosis o estenosarlo también. Listo, y producir con ello uropatía obstructiva. A nivel de la vejiga puede haber una pancistitis, puede haber fibrosis de la vejiga, será más chiquitita, y eso va a generar una vejiga dedal y una vejiga nefrogénica también, por lo tanto, que no va a contraer. ¿Listo? Y en el hombre o en la mujer puede haber infertilidad dependiendo de la localización de lo que se presente. ¿Qué síntomas nos da? Como hemos dicho, la mayoría de veces va a ser asintomático. A veces es casual, a veces en autopsias logramos identificarlos, ¿no? En segundo lugar, luego de eso va a dar uropatía obstructiva y a veces falla renal. Pero es bien frecuente que haya también síntomas urinarios bajos, ¿ya? O sea, de cistitis, ¿no? Pisuria, polaquiuria, dolor en flancos, puede haber también, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. También está tisuria, poliuria, puede haber, también puede haber nicturia como parte de una renal crónica, puede haber cistitis persistente, puede haber hipertensión arterial a veces, muy raramente, a veces puede dar hematuria, puede dar glomerulonefritis, urgencia miccional, y en estadios avanzados, ya lo que está acá, ¿no? O da estenosis, por ejemplo, también está estenosado, acá incluso ya no es uréter, ya no pinta, puede dar calcificaciones en el riñón, puede dar destrucción de todo el parénquimo con calcificaciones, entre otras cosas. Bueno, es casi lo mismo, algunas cosas más que tenemos que añadir. Por ejemplo, en el hombre puede dar epidemitis, hemospermia, infertilidad, en la mujer amenorrea, infertilidad, sangrado,
Es bastante frecuente, miren, casi un 40% hacen síntomas de trastorno urinario. O sea, como se confunde con una cistitis, como vamos a ver ahorita en los ejemplos que les voy a poner. Entonces también tengan mucho cuidado, ¿ya? Acá hay otras imágenes. Este es el riñón mástico, miren, acá está. Se clasifica, ¿no? Este es el riñón mástico. Acá hay hidronefrosis con estrechez del uréter. Acá está totalmente destruido el parénquima con cavernas, ¿no? Acá hay calcificaciones. Acá está igual súper estrecho el uréter, ¿no? Con un poco de hidronefrosis. Bueno, acá está la riñón mástico. Otra forma que nos podemos dar cuenta es con la tríada de Colombino. Esta sí, característica, y sí, todavía lo vemos. Hace poco dejamos un paciente con TB y encontramos que tenía justo esto. Entonces, se caracteriza porque hay orina ácida, o sea, pH menos 5.5, ¿ya? Como en un adito. Hay orina piúrica, o sea, leucocituria, piuria, bacteriuria, como en un adito. Y hay orina aséptica, o sea, cultivo negativo, a diferencia del adito, ¿ya? Entonces, siempre que tengas un paciente que por ahí tenga toda la clínica de una cistitis, de una ictus, y con orina ácida, piuria, pero cultivo negativo, sospecha TBC. ¿Ya? O igual ve si es que han tomado bien el cultivo, o si de repente, a veces pasa que en la urgencia no le toman y le dicen antibiótico y luego recién toman. Entonces ya, puede ser una ictus, pero te ha salido alterado el cultivo, ¿no? Entonces tienes que ver también eso. Pero siempre recomendación, sospechas de ictus, toma cultivo y inicia antibiótico. Y bueno, igual puedes descartar acá la TBC renal, ¿no? O sea, el diagnóstico de TBC renal es más que todo descarte, ¿no? O sea, al final recién lo vas a poder ver. ¿Qué otros exámenes nos sirven? Obviamente, si tienes una biopsia renal que te diga TB, ya, pues eso es lo mejor, ¿no? Para hacer diagnóstico, pero no biopsiamos a todos de canto, ¿no? Hay ciertas indicaciones. Si tienes un examen de PCR positivo, Gene Expert, bueno, patológico está, microbiológico, la tinción de Sim-Nilsson, pero sí, como hemos dicho, requiere muestras o seriadas, a veces son muchas, a veces sale negativo y a veces tiene igual TBC renal. O cultivo, de hecho lo mejor ahorita para el guía del tratamiento es cultivar, ¿no? Todo, igual en test, como les han dicho que todo es con cultivo, y hay una clasificación, pero ayer les han tomado el examen, la clasificación de extremadamente resistente, pre-XDR, les han enseñado a ustedes, supongo. Muy bien, entonces, el examen de orina, ¿no? Si tienes, ¿cómo era? ¿La triada? Orina ácida, aséptica, cultivo negativo. Aséptica, cultivo negativo, ya ahí, piúrica. Entonces, es de sospechar, ¿no? Y si además tienes calcificaciones en la placa o tienes una dilatación, hidronefrosis, ya estás de sospechar, ¿no? Si tiene antecedente de TBC pulmonar, ya, pues, con mayor razón, ¿no? O incluso, si el que tiene ahorita TBC pulmonar, tienes que pedirle sus exámenes de de orina para descartar que no tenga también renal. Muy bien, acá hay otras imágenes, por ejemplo, la primera es una radiografía de abdomen, esta es una calcificación, ¿no? Esto no es un cálculo, obviamente, esto es un riñón mástico, ¿no? Todo calcificado, TBC renal, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, es un riñón izquierdo, está grande, de hecho, y tiene calcificaciones también, ¿no? Entonces, TBC renal. Aquí hay hidronefrosis, y acá está estrecho el uréter. Esto es más bien en una urografía excretoria, es una pilografía. ¿Cuál te da más hallazgos? La urografía excretoria a veces o la tomografía. Es lo que tenemos que pedir siempre en estos pacientes. Y también la gamografía para ver si es que sea el riñón excluido, si ya no funciona. Bueno, esto a propósito de que les habían preguntado esto, decidí aumentarlo porque creo que ya no lo han entendido, he visto que han fallado bastante en esto. Es sencillísimo, así como estaba con diuplitos es sencillo. Venga. Se paran ganando todo. Bueno, entonces TBC sensible, ¿qué significa? Sensible a todo. Todo sale sensible, ¿no? O sea, rifampicina, isoniazida, tambutol, todo, ¿no? TBC, pero también puede haber una TBC resistente a isoniazida. Es solo isoniazida, eso significa, ¿no? O también a una resistente me olvidé, acá me confundí, acá es rifampicina, me olvidé cambiar.
Rifampicina. Rifampicina. Que solo es la rifampicina. Puede haber una monoresistente, o sea que sea resistente a otra cosa, pero no ni a isoniazida ni a rifampicina. O puede ser poliresistente, cuando son varios, pero ni a rifampicina ni a isoniazida. ¿Ya? O puede ser una multidroga resistente, cuando es resistente a dos, ¿no? A isoniazida y rifampicina. ¿Listo? O puede haber una pre-extensamente resistente, que es la pre-XDR, cuando es isoniazida, rifampicina, más un inyectable de segunda línea o una quinolona. ¿Ya? Y puede ser una TBC extensamente resistente, o sea, la XDR, cuando son todos, ¿no? O sea, isoniazida, rifampicina, inyectable, quinolona. ¿Ya? Y, ahí es I. ¿Listo? Entonces, en realidad también ha cambiado mucho ya el esquema que yo aprendí de alumno. Por ejemplo, antes las TBs renales les daban 12 meses, lo bajaron a 9 meses y ahora solo 6 meses. Siempre cuando sea sensible, ¿no? Si es que es pre-XDR o XDR, ya cambia el panorama. Y además se ha añadido que hay nuevas drogas. Por ejemplo, los agentes de primera línea son los clásicos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida. Streptomicina también. Luego inyectables de segunda línea están canamicina, nitacina, capromicina. Son aminoglucósidos. En realidad no lo usamos tanto ya. Ya ahora las guías te recomiendan que todo es vía oral y pautas cortas. ¿Listo? Entonces hay esquemas modificados donde tú das pautas más cortas, ¿no? O incluso ya hay esquemas, ¿cómo se llaman? O sea, que traen las 4 pastillas en una sola, así como cuando combinas antihipertensivos, o sea, digamos, los altamas y de repente te una sola pastillita, algo así, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos las quinolonas, pero la verdad es que están prostituidas, entonces, bueno, igual se siguen usando en TBC, pero hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos. Los nuevos que están por acá, por ejemplo, bedaquilina y rifapentina, ¿no? Hace unos meses, creo, que me mandaron una consulta de Nemo justo para un paciente que tenía una de esas cosas para corrección porque tenía falla renal. Pucha, ni siquiera había nada en la literatura para de dosis, porque son relativamente nuevos, ¿no? Entonces no hay estudios. Lo corregí a la mitad, ¿no? Porque no hay estudios. Trabajamos dosis, ¿no? Un poquito. Entonces ahí está bedaquilina y rifapentina que tienen que tener en cuenta porque ahora están muy usados. Por ejemplo, incluso en profilaxis, años hemos usado isoniazida. Ahora están dando en profilaxis con rifapentina para los pacientes con trasplante o con inmunosupresión. ¿Ya? Y bueno, algunos otros fármacos, por ejemplo el dinesolid, hay oral para TB, amoxiclavulánico, meropenem o imipenem, ¿no? Pero tienen menos eficacia o evidencia. ¿Ya? Y bueno, el esquema clásico siempre está por allá, ¿no? 6 meses, los 2 primeros meses con el cuádruple fármaco, isoniazida, rifampicina, tambutol, piracinamida, y luego los 4 meses solamente con los 2 bactericidas más importantes que son isoniazida y rifampicina. ¿Ya? Ahí están las dosis, ustedes ya en Nemo las conocen. Isoniazida es máximo 300 miligramos, rifampicina 600, piracinamida 2000 y tambutol 1200. Pero hace 2 días salió un artículo, está ahí abajito, que me llamó mucho la atención y que ya ponía en juego el uso de tambutol. De hecho, creo que es el que tiene más efectos adversos y como que ya probablemente en unos años vaya a quedar de lado, ¿no? Y la esquema que plantea este artículo publicado en la Sociedad Americana de Tórax es ¿no? Isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacin. O sea, chao tambutol y chao rifampicina para los sensibles. ¿Ya? Bueno, aún no se ha aprobado, obviamente, al menos para el país. Aunque de hecho la guía, pero no es tan buena, tiene ciertas deficiencias, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más? Para pacientes que tienen TBC resistente a rifampicina y sensible a quinolona, ¿cómo se llama eso? Sensible a quinolona y resistente a rifampicina. Pre. Pues ahí está bedaquilina, está pretomanid, linezolid, moxi, ¿no?
para los que son TBC resistente a rifampicina y quinolona, o sea, la extremadamente resistente, vidacilina, pretomanid y linezolid. Bueno, todavía no está aprobado más en el país, probablemente las cosas vayan a cambiar en algunos años, pero ya que está muy nuevo esto, se los traigo ahí, ¿ya? En el paciente que está en diálisis, como hemos dicho, tienen alta posibilidad de hacer TB, entonces hay que tener en cuenta algunos fármacos que son de eliminación renal. Están allá, ¿no? Piracinamida, tambutol, estreptomicina, canamicina, capramicina, cicloserina y ácido aminosalicílico. Por lo tanto, si el paciente está en diálisis, esos fármacos hay que corregir las dosis. ¿Cuáles son los más importantes? El tambutol, piracinamida. De hecho, si el paciente está en diálisis, esos se dan interdiarios y postdiálisis, no se olviden. ¿Ya? Isoniazida, rifampicina y moxi no requieren corrección. ¿No? No sé, eso les pregunto. O bien, no sé, están llenando cosas. Bueno, ya para terminar, no será tan larga, que estarán cansados, yo también. Vamos a tratar unos casos clínicos para que vean que la TBC renal es muy camaleónica, ¿ya? O sea, tiene varias presentaciones clínicas y es importante reconocerlas. Es un caso peruano, es una paciente varón de Cusco, 41 años, que tiene una TBC multidrogo resistente, con tiempo de enfermedad de 8 meses. Es la TBC pulmonar, ¿no? Esta es su flaquita, también infiltrados biliares en ambos campos pulmonares, y en un momento presenta disuria, tiene dolor lumbar, y obviamente, pues, dices ITU, ¿no? Si te dijeron ITU, le dieron tratamiento, pero 7 días después los síntomas se empeoraron. ¿Ya? Entonces, obviamente, precisamente la católica se le pidió su cultivo, pensó en más cosas, entonces le pidió BK en esputo, BK en orina, sale positivo por todo lado, le pide ecografía abdominal, sale litiasis. Recuerden que la TBC renal también puede estar asociada a litiasis, puede producirse, y pruebas de VIH, sífilis negativa, ¿no? Le hacen la tomografía, acá está pues una lesión en polo superior del riñón izquierdo y en el polio tercio medio del riñón derecho, ¿no? Está por acá, con hidronefrosis. En lesión con hidronefrosis. Cultivo resistente a isoniazida, a levo, a moxi, sensible a rifampicina, canamicina, capramicina. Entonces dijeron, bueno, TB den su tratamiento y está resolvido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se presenta como una ITU. Entonces tengan cuidado, ¿ya? No todo es ITU. Este es un caso de Argentina, está publicado también. Es un varón de 43 años, él tenía enfermedad crónica, tenía un riñón chiquitito que está por acá. Entonces, miren, el chiquitito está grandaza, ¿no? El chiquitito también. Pero no tenía ninguna enfermedad, no era diabético, no era hipertenso, no tenía VIH, nada. Entonces ahí tiene que pasar también entero. Sí, viene por uremia, viene cefalopático, le hacemos diálisis, creatina en 9, perdón, creatina en 20, urea en 480, potasio en 6. Es muy similar a este que tuvimos en el Honorio hace unos meses también, que lo diagnosticamos justo, y que les comenté que tenía triada de colombina. Bueno, miren, en la ecografía encuentran riñón izquierdo atrófico, ahí está, dilatación pielocalicial del riñón derecho, y el examen de orina había piuria, sin bacteriuria, y había hematuria. ¿Listo? En la TEN había unas imágenes hiperdensas, hasta por acá, ¿no? De centro hipodenso. La placa de tórax normal, pero le cae orina positiva. Entonces ya estaba, ya había hidronefrosis, con un riñón excluido, listo, sospecha de TBC. Le dieron tratamiento con el esquema de primera línea. Este es un caso mexicano, una mujer de 30 años, sana, viene con tos, disnea, pérdida de peso, artralgias, fiebre. Entonces en el abdomen le palpan una masa gigante que está acá, entonces es el riñón, no creció. Este es el otro riñón chiquitito. Bueno, normal. Tiene una masa abdominal, tiene creatina en 2, hemoglobina en 6. Y miren el examen de orina: hemoglobina positivo, proteínas positivo, estirasa leucocitaria positivo, leucocitos más de 60 por campo, eritrocitos positivo, bacterias positivo. O sea, ahí tú dices, pues no, es una hito. Pero no. Entonces la raíz X de tórax normal,
En la ecografía renal había nefromegalia, que está por allá, había hidronefrosis derecha, con cambios inflamatorios, en la TEN había hidronefrosis, y en la gamografía el riñón estaba excluido, el riñón derecho. O sea, el grandazo ya no funcionaba ya estaba por las puras. Al final pues lo entraron a operar, le sacaron el riñón, ya no sirve. Pero inicialmente, por el tamaño gigante, antes de la cirugía, sospechan de absceso renal, o sea, de neito complicada, ¿no? Le dan meropenem cipro, no mejora, hacen la nefrectomía, también a veces los abscesos renales llegan a nefrectomía, y en la patología encuentran lo de arriba, cavitaciones, debe ser renal. Pero se presentó bien como una masa, hidronefrosis, ictus, ¿no? Este es un caso español, este paciente trasplantado renal, tiene hematuria, tiene poliaquiuria, tenesmo vesical, cultivo positivo a tuberculosis, ¿no? Mycobacterium. ¿Qué más hay? Bueno, acá está el riñón, miren, ese riñón está grandazo, hay muy grande, hay un poquito de hidronefrosis, hay engrosamiento a nivel de la pelvis, a nivel del uréter y también de la pared vesical, una pancistitis. Mira, acá está la barriga, está inflamado, ¿no? Entonces, ya pues, pancistitis con todo lo demás debe ser puro genital. Este es otro paciente, bueno, son dos en realidad, que usaban tratamiento inmunosupresor por una enfermedad reumatológica, en este caso artritis, otro fue espondilitis anquilosante, y como les daban inmunosupresión, tenían alto riesgo de tuberculosis, pero hacen creatinina elevada y cuando les hacen la biopsia renal encuentran una nefritis intersticial tuberculosa. Entonces también puede presentarse, obviamente secundaria a la inmunosupresión. Este es otro caso perucho, mujer de 47 años, es de Lima, del Hospital Loaiza. Miren, viene por edema, tos, disnea, diagnostican TBC peritoneal, TBC pleural, le dan tratamiento, sale de alta pero vuelve al mes otra vez con hipoalbuminemia, con hematuria, con proteinuria 1.36 gramos, creatinina normal, ya hacen todo el estudio de glomerulopatías que ustedes ya saben, todo negativo. Entonces hacen la biopsia, glomerulonefritis membranosa por tuberculosis. O sea, la membranosa también puede ser por TB, ¿no? Y de hecho la TB puede dar varias membranonefritis, puede dar IgA, puede dar membranosa, puede dar membrana proliferativa, entonces hay que también pensarlo, ¿ya? De hecho, por eso cuando hacemos el estudio de la glomerulonefritis, pedimos estudio para descartar tuberculosis, ¿no? Pulmonar o otros. Muy bien. Entonces, obviamente la tuberculosis renal tiene 1000 caras, como ya han visto, trata de 1000 formas. Hay un multiverso de la tuberculosis renal. Y creo que es todo por hoy.